amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablaros sobre un asunto muy intrincado, muy espinoso, el tema de los contactados. ¿Qué ocurre exactamente en el mundo del contactismo? Porque, evidentemente, nos encontramos con una variedad de casos verdaderamente contrapuestos unos con otros. Casos en los que parece que el contactado se le piden una serie de cosas que debe realizar y casi en el 80% de los casos la persona acaba completamente arruinada, completamente fracasada a todos los niveles, a nivel económico, profesional, de pareja. Entonces, aquí nos preguntamos qué es lo que ocurre con estas personas. Y es que al fin y al cabo todo se reduce a lo mismo. Cuando queremos conocer con quién ha contactado verdaderamente esa persona, solamente hay que ver los hechos que se han producido en su vida. Para saber si esa persona no solamente dice la verdad, porque muchas veces ni siquiera tiene que ver con decir o no la verdad, sino la importancia está en la intencionalidad que hay detrás de los seres que manipulan a esa persona. Y la única forma de comprobarlo, de comprobar la naturaleza de estos seres, es ver su vida, cómo ha sido su vida y cuál ha sido el desarrollo de los acontecimientos. Ya digo, casi un 80% de los contactados, y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a la ufología, han acabado de forma dramática. En algunos casos incluso han acabado locos, cerrados en manicomios. Entonces, bueno, vamos a ver que realmente el fenómeno contacto tiene dos caras. Hay muy pocos que realmente hayan establecido contacto con entidades que sean honestas o tengan una intención sana de ayudar. La mayor parte de las veces parece que estos seres se dedican a engañar, a mezclar medias verdades con medias mentiras. Y aquí es donde vamos a intentar hacer un poco un repaso a algunos de los contactados más emblemáticos de la historia de la ufología. Podríamos empezar solamente citando a un contactado italiano, bueno, de origen siciliano, que fue Eugenio Siragusa, fundador de la Fratellanza Cosmica. Este señor fue incluso encarcelado por varios delitos de estafa, de apropiación de propiedades, etc. Que luego, bueno, después de, digamos, la fundación de esta Fratellanza Cosmica, surgieron dos personajes también muy conocidos dentro de la ufología, especialmente en los años 90, que fue Filippo y Giorgio Bongiovanni. Fundaron también una serie de movimientos de carácter crístico relacionados a Jesucristo con los extraterrestres, pero lógicamente dentro de una especie de sectarismo bastante polémico. Me gustaría también citar a una extrañísima pareja de origen tejano, formada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettis. Eran conocidos con dos alias, Bo y Pip. O sea, ya con los nombres podemos hacernos una idea de qué es lo que profesaban estos dos contactados. El caso es que Bo y Pip lideraban un grupo de elegidos que predicaban la forma de convertir a las personas en superhumanos, o sea, seres dotados de poderes sobrehumanos. Pero decían que para alcanzar esos estados superiores, pues ellos se veían obligados a pedirles a sus fieles que renunciaran a sus casas, a sus propiedades, vehículos, dinero y familias. Así, totalmente desligados del mundo, ellos les prometían el cielo. Bueno, luego más tarde esta pareja pues sacudió la opinión pública en 1975 en el curso de una serie de polémicas conferencias, declarando que tanto Bo como Bip serían asesinados y luego resucitarían. O sea, imaginaos hasta qué punto llegaron esta pareja. Pedían a la gente que quería ir al cielo, que se presentaran en el lugar del crimen, que ahí les esperaría una nube de luz que se los llevaría de este planeta. O sea, resumiendo, unos contactados pues bastante perturbados. Pero también nos encontramos extravagancias dentro del contactismo, como por ejemplo
el movimiento de la Aetherius Society, fundado en 1955 por el taxista británico George King. Este, sin duda, también se lleva la palma en cuanto a excentricidades. Todo empezó en mayo de 1954, cuando este señor, George King, dice que oye una voz que le propone la idea de crear una sede que canalice al mundo una serie de mensajes de una especie de parlamento intergaláctico. Desde ese momento, este señor King se convierte en el portavoz de un comité de extraterrestres y funda la Aetherius Society por todo el mundo, siendo la sede central de esta sociedad en Los Ángeles. Ahí imparte conferencias, cursos y revelaciones de todo tipo acerca de cómo mejorar la calidad de vida del hombre a través de la captación de la energía de las montañas sagradas, decía él. Instruía a sus seguidores con prácticas religiosas de todo tipo, que van desde acánticos, oraciones, hasta nuevas formas de sanación. Bueno, y aquí ya pues podríamos hablar también del movimiento de los raelianos, cuyo fundador, Claude Bourillon, que era un ex periodista deportivo, se hace llamar a partir de ese momento Rael, y dice ser un emisario de Dios escogido por los extraterrestres para instaurar la paz en el mundo. Dice que Rael es portador de una medalla que entremezcla la esvástica con la estrella de David, y él denomina como el símbolo del infinito. Este señor publicó dos obras, El mensaje dado por los extraterrestres en el 74 y Los extraterrestres me llevaron a su planeta, 1975. Desde luego, ambos levantaron una gran polvareda, sobre todo cuando intentó recaudar fondos para edificar una embajada extraterrestre en pleno Jerusalén. No os lo perdáis. Bueno, está claro que hay muchísimos contactados que a lo largo de la historia se han ido enriqueciendo con sus mensajes y organizaciones. Una cosa es que un contactado saque un libro. Está en todo su derecho a revelar sus comunicados y, pues bueno, ganarse un dinero con sus trabajos, con sus libros. Otra cosa muy diferente es ya realizar fundaciones, organizaciones de carácter sectario, en los que, y aquí no hay que ir muy lejos, aquí en España tenemos unos cuantos ejemplos, y no voy a dar nombres, no quiero meterme en líos, pero desde luego hay muchas sectas ufológicas en España que han realizado auténticas patrañas, auténticas farsas, prometiendo una especie de paraíso si eran capaces de seguir todas sus directrices, pero a cambio les decían, bueno, desde luego que se acerca en tal fecha el fin del mundo. Y claro, tenéis que quedar absolutamente desprovistos de cualquier vínculo material. Nosotros ya nos ocuparemos de ello. Les hacían firmar los papeles, las escrituras de las casas, de los pisos y de sus propiedades. Y luego llegaba el día del juicio final, ahí no pasaba nada, la gente los denunciaba y bueno, aquello realmente se convertía en un circo. Esto ha pasado aquí, en España, y sigue pasando. Hay muchísimas sectas ufológicas que se dedican precisamente a eso, a captar personas que de buena fe buscan estas cosas y lo que se encuentran pues es lógicamente con la estafa. Entonces, bueno, muchísimo cuidado dentro de este terreno. Sin embargo, también en este videoprograma, como a mí me gusta tanto que haya matices en las cosas y no nos radicalicemos en nada, hay también la otra cara de la moneda, los casos en los que los contactados no han sido ni estafadores ni locos, han sido personas que probablemente han recibido algo y han acabado convirtiéndose en víctimas y sus vidas han acabado en un fracaso absoluto. Este es el caso del brasileño Dino Kraspedón, de nombre real Aladino Félix. Este señor afirmaba estar en contacto con una especie de comandante extraterrestre venido de Io y Ganímedes. Dice que recibió muchas enseñanzas relativas a la estructura del universo y a la física cuántica. Dino Kraspedón aportó conceptos que aún hoy, desde luego, resultan pues muy viables bajo un punto de vista teórico sobre la naturaleza del espacio, la energía y las supuestas vibraciones dimensionales.
Este señor escribió la obra My Contact with Flying Saucers, mi contacto con los platillos volantes. Pero, desde luego, su vida se arruinó por divulgar una serie de vaticinios que hizo. O sea, el hombre profetizó una serie de acontecimientos que se cumplieron a rajatabla. Predijo el asesinato de Robert Kennedy y de Martin Luther King. Luego parece que también dio en el clavo anunciando las barbaries de un grupo de terroristas brasileños. De algún modo, al verse cumplidas todas esas profecías suyas, las autoridades asociaron estas actividades de los violentos con su acertada predicción. Le tomaron por el mismísimo líder de esa banda terrorista. Claro, pensaron que era imposible que pudiera conocer con tantos detalles cuáles serían sus siguientes golpes, sus siguientes pasos. Entonces, pues lo metieron dentro del saco y creyeron que él mismo estaba detrás de estas bandas terroristas. Le encerraron en la cárcel en 1968, inicialmente condenado a 5 años de prisión, pero cumplió solo 8 meses porque al final lo encerraron en un manicomio. Aquí tenemos que preguntarnos por qué las autoridades decidieron truncar los planes de este señor de divulgación. Debemos preguntarnos, ¿acaso lo borraron del mapa porque suponía un peligro de influencia para las masas? Imaginaos, alguien capaz de predecir el futuro podría llegar a acaparar un cierto grado de poder social, una agitación incluso política. Quizás temían eso las autoridades, porque yo creo que muy probablemente no vieron ningún tipo de vínculo entre este señor y estos grupúsculos terroristas. Claro, aquí nos encontramos con la otra cara de la moneda. Parece como que los verdaderos contactados o los contactados que pueden ofrecer algo importante, útil a la humanidad, son borrados del mapa, sea por fuerzas opuestas o por fuerzas terrestres, o sea, fuerzas extraterrestres que se oponen a esa verdad o fuerzas implicadas con gobiernos, implicadas con élites. En todo caso, la proliferación de contactados estafadores, eso sí parece que interesa al poder oculto. Todo lo que sea generar el sufrimiento en la humanidad, por supuesto, interesa que se lleve hasta las últimas consecuencias. Un contactado que para mí es absolutamente fascinante y fiable es el argentino Pedro Romaniuk, que dice estar en conexión con 24 jerarquías que custodian la humanidad, desde el 25 de octubre de 1947, fecha en la que este señor pilotaba un avión que acabó estrellándose. Dice que se vio desplazado fuera de su cuerpo y realizó un viaje astral en donde contactó con seres superiores que le mostraron el futuro de la Tierra. Este señor, Pedro Romaniuk, es autor de 16 libros dedicados a las catástrofes que supuestamente asolarán a la Tierra. Terremotos, trastornos climáticos, atmosféricos, grandes sismos que producirían explosiones atómicas. Y bueno, este señor también escribió libros a partir de finales de los años 60 y ahora se están cumpliendo, hay que decirlo, varios de estos terremotos y cambios climáticos que anunció. Sus contactos y mensajes son pues bastante coherentes y sobre todo lo más interesante es que carecen del mesianismo contactista clásico. Pedro Romaniuk fundó el Instituto de Investigaciones Cosmobiofísicas, donde ahí se estudian nuevas terapias de medicina alternativa, en complemento con otras investigaciones vanguardistas. Romaniuk es un divulgador que afirma lo siguiente: la humanidad está muy próxima a cumplir un nuevo ciclo terrestre que determinará cambios estructurales no solo en el organismo humano, sino en la mente, el alma y el espíritu de los hombres. El ser humano de la Tierra ha de enfrentarse a 20 siglos de errores sucesivos y a la ambición desmedida que nos guió durante ese tiempo. Las actuales estructuras sociales se vendrán abajo y ello supondrá un castigo para quienes se hayan limitado a acaparar poder y riqueza. Bien, aunque se trata de un fenómeno fugaz, el contactismo, bastante esquivo, hay algunas ocasiones en las que se han liberado bastantes evidencias, como son los avistamientos que han tenido terceras personas, que han acudido a lo que se llama las citas previas ofrecidas por los contactados.
Se han producido en los últimos 30 años varios cientos de casos en el ámbito mundial en los que testigos de alta credibilidad social, como son científicos, investigadores, periodistas, han presenciado auténticos espectáculos ovni. Uno de los pocos contactados clásicos, y yo considero bastante fiables, dentro de la ufología, fue Daniel Fry. Daniel Fry era un ingeniero aeronáutico que tuvo un encuentro con una nave y con sus tripulantes el 4 de julio de 1950, en la base militar de White Sands. Daniel Fry dice que recibió algunas informaciones de estos alienígenas y que le anunciaban que se preparaba un plan de contacto con algunos seres humanos. Daniel Fry subió, dice él, a bordo de estas naves y presentó incluso filmaciones y fotografías pues bastante espectaculares. Los expertos que analizaron estas fotografías, muchos de ellos afirmaron que no había indicios de fraude. Aquí podemos ver algunos. Otro contactado de los 50, Orfeo Angelucci, un mecánico de California que el 23 de mayo de 1952, mientras conducía en coche, fue sorprendido por un ovni, del que dice que salieron dos esferas flotantes de color verde, que se comunicaron con él, y le revelaron que otras razas cósmicas controlan al ser humano y su evolución espiritual. Orfeo Angelucci publicó la obra El secreto de los platillos, donde narraba sus contactos y sus revelaciones. Podríamos seguir ad infinitum, pero desde luego en nuestro espacio tenemos un límite y vamos a dejarlo por ahora. En una serie de contactados que también han tenido su importancia, su relevancia aquí en España. Por ejemplo, yo destacaría a Josep Fabregat, aquí en Cataluña, que este señor era muy curioso, yo lo conocí personalmente, fui a varias de sus sesiones, y él se ponía en trance, sin quedar dormido ni nada. Él estaba sentado, se relajaba y su voz cambiaba, el tono completamente. Yo diría que el tono se volvía como mucho más armónico, transmitía mucha paz, casi en algunos momentos te podías quedar dormido porque transmitía una especie de... emanaba una paz que te rodeaba, te dejaba completamente como hipnotizado. Él decía que este ser, que se llamaba Tefilo, se adueñaba de su cuerpo y empezaba a hablar. Decía que este ser venía de Orión. Yo no sé hasta qué punto pudo ser realmente este señor una jugada de su inconsciente o, vamos a decir, una especie de proceso de sugestión. Tras tantos años leyendo sobre todo filosofía, que él pudo llegar a provocarse esa especie de alter ego llamado Tefilo. No lo sé, a lo mejor estamos hablando de una canalización verdadera, pero lo que sí yo puedo decir después de haber estado con él, después de haberlo conocido, pues en 3 ocasiones, en 3 sesiones que asistí, la única cosa que puedo decir de Josep Fabregat es que el mensaje que daba era pues bastante evolucionista, es decir, era muy positivo y sobre todo aportaba mucha paz. Ahí no puedo entrar a juzgar si realmente era real o no esta canalización, porque tampoco tuve ocasión de ver o presenciar ningún tipo de fenómeno o de contrastar algún dato que luego pudiese abrirme algún tipo de línea de investigación, con lo cual no puedo en absoluto decir que ese contacto fue o no fue. También está Pascual Vázquez Arraco, un zaragozano ya fallecido que canalizaba mensajes supuestamente de seres de otros planos. Este señor, Pascual Vázquez, llegó a anunciar avistamientos ovni que se cumplían a rajatabla, y eso hay un montón de testigos aquí en España que lo corroboran. También podríamos hablar del ingeniero colombiano Enrique Castillo Rincón, que parece ser contactó con seres procedentes de las Pléyades. Entre sus muchas revelaciones está que la Tierra pronto sufrirá una durísima transformación que llevará al ser humano a descubrir su real dimensión espiritual. Y también decía que algunos extraterrestres eran seres inmortales, es decir, con una longevidad indefinida.
Este señor, Enrique Castillo Rincón, está considerado por muchos ufólogos uno de los mejores contactados, de los más considerados del mundo. Desde luego lo definen como un testimonio equilibrado y altamente fiable. Como digo, hay de todo en la viña del Señor. Desde luego hay contactados de los que no podemos fiarnos en absoluto porque está totalmente documentado que son una serie de estafadores, pero vamos, y unos caraduras impresionantes. Pero luego también hay la otra cara de la moneda y yo siempre digo que el baremo que debemos observar siempre es ese. ¿Cuáles son las vidas que han mantenido estos personajes? Si sus vidas han sido extremadamente convulsas, han entrado en juicios, han entrado en denuncias o han acabado arruinándose, ahí ya podemos empezar a sospechar que los seres que están detrás de estos contactos no están en absoluto interesados en ayudarnos, porque debería de ser la propia persona, el propio contactado, un ejemplo en sí mismo de la naturaleza e intenciones de estos seres. Por lo tanto, hay que observar siempre cuáles son sus vidas, qué es lo que han hecho y en qué estado se encuentran a lo largo de los años. Aquí os dejo con este tema que probablemente nos daría para muchísimos más videoprogramas, porque desde luego la ufología exuda una cantera enorme de casos de contactados. Nos vemos en otro vídeo.